La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Mucho se ha escrito y más aún que se escribirá. Pero como bien podéis saber, la verdad aún tardará en ver el alba del astro rey. Soy un avatar, y desde un no tiempo, os invito a escuchar este revelador programa de Ferran Prat de Sapiens y Joan Piquer. Lo dije antaño y lo mantengo milenios después. Escuchad bien, pues, los labios de los sabios, son como las puertas de un armario, apenas se abren, pero los tesoros se derraman ante ti. Por cierto, no te dejes llevar por la pasión de la ira, al escuchar lo que tu mente no puede aceptar, pues es abrir una espada para herir tu propio pecho. Un detalle, si yo no fui un faraón disruptivo extraterrestre en un territorio seleccionado por mis padres para una civilización única, ¿por qué cree les molesta tanto hablar sobre algo que nunca existió? Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Yo creo que no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Cuando digo esto seguro que estaréis pensando, pues sí. Y tendremos que volver a la cuna, una de las cunas de la civilización. El antiguo Egipto. ¿Y con quién? Con el maestro en Reiki japonés, Joan Piquer. Joan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, la historia siempre se dice que algún día se tendrá que volver a escribir cuando hablamos del antiguo Egipto. Vamos a hablar de una cuestión que siempre surge de vez en cuando. No hay mesa en desayuno, en comida, en cena o reuniones que no se hable un día u otro del antiguo Egipto y de quién hizo aquellas construcciones megalíticas, Joan. Es un tema apasionante. Quizás es por aquel instinto de decir, quiero saber la verdad de las cosas, ¿no? Ay, pues sí, la búsqueda de lo auténtico. No solamente tenemos la búsqueda de Dios permanentemente, sino también la búsqueda de cuál es la verdad. Y si hablamos de Egipto, pues ahí la mente tiene como un entusiasmo y una fuerza que a los que nos encanta el tema del misterio, pues tenemos la necesidad de saber. Y esa necesidad va en aumento cuando hablamos de temas como, por ejemplo, que podría haber una conexión no terrestre en los constructores del antiguo Egipto. Posiblemente se habla de, incluso cuando no hablamos de una persona o de un ser físico, también se habla de un ser interdimensional que a través de la conexión telepática puede haber enviado unos mensajes o unos conocimientos avanzados al humano en aquella época durante un espacio limitado en el tiempo. Puede parecer muy disparatado porque estamos hablando, como bien estáis intuyendo o claramente estamos diciendo, de seres no terrestres. Aunque suene disparatado, hay muchas teorías que nos conducen a que esta construcción puede haber sido transmitida por este tipo de influencias. Luego también tenemos otras, que es la de los gigantes. Ya no hablaríamos de seres de otro mundo, sino hablaríamos de gigantes que han vivido aquí en la Tierra, o incluso podríamos hablar de híbridos que serían mitad humanos, mitad animales. Si hablamos de las tres pirámides, podríamos decir que son un mapa en la Tierra con el cielo. ¿Qué quiere decir? Que su conexión con Orión, que se ha demostrado, que podemos decir que es una constelación que está en el cielo, que se presenta como el cazador, o si hablamos de la magia egipcia, pues del dios Set, podría ser una puerta de entrada, estas tres pirámides, para que estos seres que vienen de otros mundos vengan o hayan venido a la Tierra. Siempre hemos hablado de las razas felinas en anteriores programas, hablábamos de Sekhmet, incluso pues en algún momento mencionamos las razas no amigas, que serían pues los reptilianos, que también se dice que vienen de Orión, como las razas felinas, pero hoy quiero hablaros de los Semshuhor. No sé, Ferran, creo que tú ya habías tocado este tema en algún programa, ¿verdad? Bueno, hace tiempo. Bueno, es una de las pasiones que tengo, ¿no? Todo surge, y lo explico, Joan, si me permites, muy rápidamente. En Italia, en el Museo Egipcio de Turín, hay un papiro, un extraño papiro, que en realidad son centenares de trocitos de papiro. Ese papiro hace unos 1,70 centímetros de largo, por
por unos 40 aproximadamente de alto, y hay 160 cachitos. Y ese papiro, conocido como el Canon Real de Turín, es un papiro que encargó el faraón Ramsés II a un sacerdote, pues algo típico como lo que hemos hecho muchas casas, ¿no? Oye, el árbol genealógico, a ver quién eran nombre y apellidos del abuelo, la abuela, y vas bajando en generaciones hasta donde te llega. Y es curioso porque el sacerdote accedió a unas estancias privadas que había en aquellos momentos de datos que pudo bajar tanto en las dinastías faraónicas, que resulta que tú ves este mapa cronológico de la dinastía de los faraones y ves que empiezan los faraones en un punto. Dices, oiga, si de aquí a la derecha son las dinastías de los reyes faraones, de aquí, de este punto a la izquierda, ¿quiénes son estos, no? Y aquí empieza a surgir, Joan, interrogantes y preguntas y muchas más preguntas. Pues ahí estamos, ¿no? Buscando respuestas. Entonces, la de los Sem-Suhor, pues es una de ellas. Y hoy quería hablaros de esta cuestión. Se dice que estos semidioses o estos seres pues se asociaban con la lucha contra el mal. Históricamente podríamos decir que su nombre ha quedado como sacerdotes que veneraban a Horus, ¿no? Podemos decir que de cara al mundo exterior es lo que mejor queda. No podemos hablar de extraterrestres porque eso queda como un disparate a nivel histórico. Pero la realidad es que es una posibilidad, aunque hayan quedado como sacerdotes que veneraban al dios que luchó y venció al mal. De ahí vendría el popular ojo de Horus. Creo que también hemos hablado en otros programas del ojo de Horus, que es el talismán que se usa contra todo mal y peligro, y se dice pues que incluso protege del mal de ojo. Lo del papiro de Turín, pues Ferran, yo tuve la suerte de estar ahí y de hacer una hipnosis regresiva al grupo que estuvimos ahí para conectar con el antiguo Egipto, a ver qué informaciones podíamos conseguir. También en aquel viaje, pues... Espera, cuéntanos, ¿qué informaciones? Vamos a ponerlas todas sobre la mesa, hasta donde se puede decir, claro. Bueno, pues allí fue un viaje estupendo, porque me acuerdo que era el aniversario, también tiene que ver con el mundo del misterio, así que lo voy a mencionar. Tuve la suerte de estar en un aniversario que era de Escarabeo. Escarabeo es una de las fábricas de naipes, de oráculos más populares. Yo me atrevería a decir que es la mejor de Europa porque sus calidades son impresionantes. Entonces, bueno, Escarabeo, pues estuve allí en la fábrica y además nos dieron como una exposición de un curso del tarot catalán que inventaron en aquel momento. Tarot que parece que se formó aquí en Cataluña, por eso recibió este nombre, aunque ahora le han puesto el tarot español por temas así políticos que ocurrieron. Pero bueno, en ese viaje pues estuvimos en el Museo de Turín, donde vimos el papiro que mencionabas, el papiro que está hecho a cachitos. Entonces ahí hubo una impregnación fuerte espiritual que aprovechamos cuando llegó la noche y se hizo como una sesión espírita y luego por mi parte pues yo hice la regresión colectiva para conectar con el antiguo Egipto. Entonces pues bueno, hubo sensitivas que entraron en un trance muy profundo y la experiencia fue más bien iniciática, o sea, realmente ahí había una fuerza que yo me atrevería a decir no humana, que se manifestó, que conectamos con ella y ella fue la que nos estaba haciendo ese traspaso de energía espiritual. Yo también tengo que decir, en otro programa lo hablaremos, en el mismo Egipto yo tuve la suerte también de estar casi una noche entera en Keops y también tuve alguna experiencia extraterrestre, que me atrevería a decir extraterrestre porque el traspaso que sentí de fuerza, yo creo que esto un humano no lo puede hacer. Es como el concepto de plantar una semilla. Entonces, mi opinión es que sí es posible que una raza no terrestre haya sido una de las que han tomado protagonismo en el antiguo Egipto y por eso nos queda como esa memoria de dónde venimos realmente, ¿no? Que la raza humana es algo que ha nacido aquí en la Tierra o posiblemente no solamente tenemos las construcciones de una civilización avanzada que sería Egipto, sino que posiblemente podríamos venir de ahí y de ahí se nos ha construido o se nos ha traído de otro lugar, o realmente nosotros somos los híbridos
cuando hablamos de híbridos, mitad humanos, mitad animales, realmente ellos son los híbridos o nosotros también somos una especie de híbrido que viene de otro mundo. Puede sonar todo esto como una locura, pero son posibilidades que si nos ponemos a tirar, como tú decías, Ferran, de aquí a aquí han habido faraones, pero antes de los faraones, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la historia? Pues todo esto que estamos comentando podría ser una verdad entre tantas otras. Y tanto que sí, y bueno, es que en el papiro de Turín uno puede decir, bueno, puedo imaginarlo, puedo pensarlo, no, allí está escrito, hay un punto cero, un kilómetro cero cronológico dinástico, y cuando empiezas a bajar, resulta que habla muy bien, Joan, has hablado de los Shemshu Hor. Shemshu es semi, Hor dioses, los semidioses, pero es que lo más fuerte de todo es que antes de los semidioses sigue bajando y habla de los Hor dioses. Entonces, ¿qué pasa en esos fragmentos del canon real de Turín? Realmente tenemos un documento escrito. Y ojo, porque en aquel antiguo Egipto, qué cosas más extrañas, ¿no? Había la escritura jeroglífica por un lado y después la escritura eriática por otro, que ya sabemos que en este papiro no son jeroglíficos, sino que son escrituras eriáticas. O sea, tenemos una civilización que escribía o hacía una serie de símbolos para, no sé, algún tipo de interpretación, y otra que les permitía escribir más rápido, que era de forma eriática. Esto es impresionante. Aquí tenemos un dato de una inteligencia muy avanzada. Después hay otros datos, Joan, ¿verdad? Es que dices, oiga, sí que sabían de arquitectura e ingeniería aquella gente en aquellos tiempos. La gente tiene que pensar exactamente lo que estás diciendo, Ferran. A ver, si estamos hablando de una época, pues la época del metal, la época de la piedra, estamos hablando de hace miles de años, donde había una tecnología sospechosamente avanzada a todos los niveles, a nivel de medicina, a nivel de arquitectura. Es demasiado extraño como que en esa época hubo una evolución extremadamente avanzada y de repente entró en una especie de involución donde todo pasó a degradarse hasta pues hoy en día, ¿no? Que si vamos a Egipto pues es como una zona machacada, arrasada en el tiempo, pero esa época brillante, siempre se dice, ¿no?, que hubo como un cambio climático que marcó esa época brillante y luego pues la decadencia que vino por la sequía. Pero aún así, aunque hubiese habido ese espacio de brillo, de tierra fértil a tierra desértica, la tecnología no debería de haber desaparecido y desapareció en una época en la que en el resto del mundo no había esa tecnología a todos los niveles. ¿De dónde sacaron esas ideas? ¿Cuál fue el fruto de ese avance a nivel de tener unas supermentes que pudieran tener la capacidad de construir la pirámide de Giza, que es auténticamente una obra de arte que aún hoy en día yo he estado con arquitectos y no dan una explicación de cómo se ha podido hacer eso. Estuve con arquitectos, estuve con dos arquitectos. Uno tenía una edad ya avanzada, pues que tenía el señor más de 70 años, y había otro arquitecto joven. Estuve con ellos. El joven tenía alrededor de unos 40 y el mayor, el más sabio, pues ambos se ponían las manos en la cabeza porque dice, es que aquí no hay explicación. ¿Cómo han podido construir esto? Entonces, bueno, y fuimos a diferentes lugares y pensaban una explicación que pudiera dar lógica a esas construcciones imposibles. Y estamos hablando de arquitectos de hoy en día donde hay aparatología avanzada para construir rascacielos. Pues en aquella época, hace miles y miles de años, pues imaginaos, ¿no?, cómo es posible que se construyeran esas pirámides que son como un rascacielos de hoy en día. Ay, y está escrito por quién se hizo, está documentado, pero a mí lo que realmente me dices, ¿y por qué lo ocultáis?
¿no? Porque a mí me consta, hubo una reunión secreta, habían 12 personas en el Cairo, en las cuales se enseñó una serie de, bueno, pues artilugios arqueológicos tecnológicos, aquellos objetos fuera de su tiempo, los OPARs, que claramente constatan de que se ha utilizado una tecnología avanzada para hacer determinadas cosas en aquellos tiempos remotos. Y automáticamente se enseñó, se valoró, se contrastó, se hizo un documento de confidencialidad, pero que no podía traspasar porque esto generaba un conflicto. Claro, porque el conflicto a nivel de creencias, a nivel de tantas y tantas cosas. Y dices, oiga, una vez más, o sea, esto que nos engañan tanto, ¿no? A nivel actual, que esto viene de antiguo. Parece que cuando la sociedad más atontada está, mucho más manipulable es. Imagínate que nuestros verdaderos ancestros, Joan, de otra civilización, de otro tiempo, que viene un planeta como lo que se quiere hacer en Marte, ni más ni menos. Hacerle una panspermia, darle vida y aportar, bueno, pues vegetales, animales, vida entre comillas inteligente, etcétera. Que esto ya sucedió. Claro, pero estamos ahí con el choque. Hay varios tipos de choques. Primero, el choque religioso, ¿no? Es como que religiosamente hablando, todo lo que suene como mágico, esotérico y extraterrestre, eso hay que censurarlo por como que socialmente no se puede revelar por algún motivo. Son cuestiones religiosas. Yo me acuerdo pues que hemos estado ahí haciendo cosas y en un momento dado iba con nosotros un guía y al guía le quitaron la licencia por nosotros estar haciendo un tipo de meditación dentro de la Cámara del Rey. Vamos, tampoco estábamos haciendo nada raro, pero todo lo que sea espiritual, misterioso o que tenga un aire paranormal se censura. Se dice que por una cuestión religiosa, luego también es una cuestión cultural, ¿no? Cultural es como que rechazan totalmente todas estas cosas que para ellos pues nos podrían recordar a otros tiempos aquí en Occidente. Pues si hablábamos de Reiki, por ejemplo, me acuerdo pues hace 20 años atrás en el tiempo, hablar de Reiki pues hacía que la gente se pusiese agresiva o violenta o pensasen que eres de algún tipo de secta, o también hablar de según qué cosas, ¿no? Por ejemplo, como la meditación, los mantras, era como algo que estaba muy mal visto y ponía incluso violento a las personas. Pues aún en Egipto está ese pensamiento, ¿no? Que todas estas cosas son como cosas que se tienen que despreciar. Entonces es una verdadera lástima, pero yo creo que estamos avanzando poquito a poco, no solamente como hemos avanzado aquí, sino en Egipto también y a nivel mundial. Yo recuerdo que hubo una rueda de prensa, Joan, amigos y amigas, en la cual pues la persona que estaba hablando, y esto era en Egipto, una persona cerca del círculo directivo arqueológico, dio una información que, bueno, pues se le fue de la mano aquello que te preguntan, uno se va engrescando, con una rueda de prensa, oiga, y esto y lo otro, pam, pam, y al final dijo que las pirámides había una coparticipación en la construcción, ¿no? Y dices, oiga, y cuando le pregunto periodista, ¿pero coparticipación en qué sentido? Y entonces de seguida fue su jefe inmediato y lo apartó de la rueda de prensa y fue amonestado con una falta grave. Claro, aquí tenemos que entender cosas megalíticas, grandes. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pero hay maneras de verlo, Joan. Con los desdoblamientos astrales, allí se puede acceder a ver cosas. Incluso puedes, utilizando otros recursos no convencionales, así son las cosas, saber dónde hay evidencias de que allí, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que utilizando pues el péndulo, que es muy sencillo, es como una antena que accedes a una información atemporal, y le pregunté si había algún registro escrito o algo que evidenciara que hubo una civilización avanzada, ¿no? Y fíjate, el péndulo me marcaba una parte de Egipto y bueno, dices, bueno, ¿y aquí qué, no? ¿Y aquí qué? Y resulta que, indagando un poquitín en la cuestión, tuve que ampliar el mapa, más, hasta que me marcaba un punto concreto. Y resulta que hay una parte de Egipto muy curiosa, que está prácticamente fronteriza con su país vecino, con Libia, que
hay una especie de grutas, de cuevas, en una meseta montañosa, conocida como la meseta del Gilfkebir. Allá hay unas pinturas rupestres como las que hay en Argelia de Tassili, como las que hay en Australia de los Wajinas, que está pintado seres humanos del tamaño tal y otros seres desproporcionadamente altos. Estaban pintando algo que habían visto, Joan. Aquí hay una evidencia más de que hubo una raza o una especie de gigantes. Pues sí, ahí tenemos otra pista, ¿no? Entonces, las pinturas pues reflejan la prueba. Y en Saqqara también es otra zona de Egipto en la que puede estar. Ahí también se hace referencia a ese tipo de vida extraña que está en pinturas, en escritos, en grabaciones en las paredes. Hombre, Joan, si has estado en Saqqara, fíjate, los ataúdes, que son 24 o 25, no recuerdo bien, oiga, hicieron aquellas piedras tan perfectamente pulidas y trabajadas para poner, ¿qué? ¿Aire? Bueno, y otra cosa curiosa de las tumbas es que cómo pasaron por la puerta, porque ahí vemos que hay como una pequeña puerta para entrar al acceso de las galerías y las cajas que hay dentro son enormes. O sea, cómo han podido trasladar esas cajas enormes, gigantes, por la puerta. Entonces, no entra en la mente, ¿no? Ves ahí como un desierto y debajo del desierto está como ese sótano lleno de esas sarcófagos gigantescos de color negro que supuestamente eran de animales, pero es sospechoso que se hayan tomado tantas molestias para venerar a esos animales gigantescos. Entonces, podría haber la posibilidad, o una vez más, de los gigantes de los que siempre se habla. ¿Quieres una exclusiva? Por favor, Ferran. Es que ya estoy autorizado, ¿eh? Vamos a decir aquí en Sapiens cómo se hicieron las pirámides, aquellos bloques descomunales. No se tallaron en ninguna cantera. ¿Qué te parece? Pues muy interesante. No se tallaron en ninguna cantera esos 2.300.000 bloques que teóricamente, según los datos, se hizo en 20 años. Imagínate, sin camiones, sin grúas, sin nada, solo con los medios troncos y haciendo rodar aquello muy ingeniosamente. No. Aquellos bloques son artificiales. Aquellos bloques, con un desdoblamiento astral, se pudo ver perfectamente que habían unos encofrados. Ponían arena del desierto con otra serie de elementos químicos, con un polvo especial, se hacía una mezcla y curiosamente en pocas horas, de 3 a 5 horas, aquello estaba prácticamente solidificado. Estamos hablando que ya cuadra ese encaje perfecto. Estamos cuadrando cosas de que lo imposible no es posible, pero sí es posible lo que nos han vendido como imposible y resulta que era tan sencillo como hacer encofrados de madera, hacer una mezcla que se secaba rápida y así que tiras muchas millas. Y cuadra además que no eran esclavos lo que estuvieron trabajando, que eran, pues entre comillas, obreros jornaleros que estaban trabajando en eso. Fíjate, incluso aquellas columnas que vemos que dicen, oye, sí que esculpían bien la roca, tú, que no hacían errores. Pues hay una técnica que empleaban que era mucho más sencillo que todo esto. Y era también no esculpido en este caso. Bueno, pues encaja, perfecto, nunca mejor dicho. Una nueva teoría que podría ser la real. Gracias, Ferran. Y es más, si te fijas, cuando vayáis a Egipto, si vais con una lupa bien potente o quizás con un microscopio y os dejan hacer pues una aproximación a aquellos bloques, veréis que se ve que hay una composición artificial, que no es el natural de roca magmática que se enfrió y se solidificó. Incluso, si sois un poco perspicaces, lo digo así porque hay que decirlo así últimamente la cosa, podéis ver algún trocito de uña, algún trocito de cabello o de raíz de cabello allí dentro. Corroboraría con lo que he dicho de que fueron bloques
artificiales. Ni más ni menos, Joan. Toma exclusiva. Wow, bueno, ahí tenemos una nueva teoría. Pues tiene razón Ferran, pues que es demasiado perfecto. Entonces esto podría ser la respuesta a cómo se hizo realmente esa construcción imposible. Esos cuadrados son demasiado perfectos, claro, porque eran moldes y con un molde era mucho más sencillo mover todo esto e ir apilando, incluso hacer la serie de pasadizos y salas internas que hay en esa construcción. Bueno, y esto, Joan, fíjate, cuadra mucho con otro tipo de pirámides que hay repartidas por todo el planeta que seguramente dieron la inteligencia, la capacidad de manufacturación, porque hay muchísimas pirámides que tienen las mismas características. Las otras las desconozco, pero las de pirámide yo lo he visto perfectamente en este formato duplex. Dices, oiga, pues qué maravilla. Y después parece como si se haya perdido este conocimiento o se haya intentado borrar tantas cosas. Dices, es que si tenemos que explicar esto, tenemos que explicar que hubo aquí algo más. Y fíjate, los dioses, su cara no era humana y están todos disfrazados con figuras de animales, que si una cabeza de halcón, que si de cocodrilo, que si etcétera, etcétera. Pero es que eran peculiares y más no. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de los Semsujor, pues serían pues cabezas de halcón. Y además, pues se dice, pues no solamente que habían estos, sino que habían muchos otros. Por ejemplo, los Semsujor, pues se tenían como una posible generación que tuvo que ver con los gobernantes, como gobernantes a través de los dioses, serían los intermediarios entre los dioses y los humanos, los Semsujor. Ahí tendríamos una posibilidad de esa construcción que acabas de mencionar a través de esos moldes. ¿Cuándo estamos hablando de todo esto? Estamos hablando de hace pues más de 10.000 años. Entonces es algo impresionante, no solamente con este tipo de raza, sino pues también tenemos la raza de Tot, que tenían cabeza de pájaro, que quedaron como los dioses de la sabiduría. Es un tema apasionante. Ahí tendríamos también la conexión espiritual de la que siempre hablamos, ¿no? Cuando hacemos este tipo de rituales que nos conectan con la magia del Antiguo Egipto, a nivel iniciático, ¿de dónde viene la transmisión? ¿No es lo que tú comentabas el otro día de cómo sería una sesión de sanación si la hiciese un alienígena? ¿No? Suena así como un poco, puede parecer terrorífico, pero si ese alienígena es un ser de luz que viene a ayudarnos y nos quiere hacer un traspaso porque tiene la necesidad de ayudar al humano, pues entonces ahí tendríamos algo muy positivo. Son como seres de otra dimensión que vienen a ayudarnos especialmente a los seres que venimos a traer paz al mundo. Interesante. Me gustaría hacer una segunda parte, ya estamos literalmente casi fuera de tiempo, Joan, sobre esta cuestión. Vamos a seguir en el próximo programa hablando de esto, que es una maravilla, y que podríamos hablar de técnicas que utilizaban en el Antiguo Egipto de sanación y que de alguna manera se han recuperado hoy día y que hay posibilidades de rescatarlas de esos tiempos pretéritos, ¿verdad, Joan? El día 22 de abril vamos a ver algo de magia egipcia. No solamente veremos magia tradicional, sino también magia que nos conecta con los dioses del Antiguo Egipto. Entonces, ya nos han escrito muchas personas de todas las partes del mundo. Va a ser un día muy interesante. Estamos haciendo un grupo de personas y yo recomiendo que la gente viva esta experiencia porque hablamos de magia ceremonial, sanación de karma y otro tipo de procesos que nos ayudan a conectar con estas energías para que nuestra vida sea mejor, se nos abran los caminos y la plenitud esté en nuestros corazones. Y tanto que sí, Joan. Y además no puedes coger una cruz egipcia, un ankh o un ang si previamente no has hecho una limpieza de karma y has hecho, pues lo que podríamos decir, una limpieza, un Shinrin Yoku, un baño de bosque para descongestionar, liberar todos los estreses que puedas tener. Si no, no funciona. Joan, haremos una segunda parte, que quiero que nos expliques tu experiencia otra vez, en más profundidad, de lo que viviste dentro de la pirámide, que me has hecho recordar la experiencia insólita que el emperador francés, Napoleón Bonaparte, vivió esa noche que pasó dentro de la misteriosa Gran Pirámide. Joan, teléfono de contacto. Es el +34 652 52 23 48. Y también damos otro teléfono, es el +376 33 23 45, para apuntarse a este curso de plazas limitadas de magia y sanación
ancestral egipcia. Joan, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias, hasta la próxima semana. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.